don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 171 al 175. Aunque no estaba previsto que se utilizara en esta batalla, Sunspear había llegado completamente preparado, incluyendo su preciada ballesta para dragones, un arma gigantesca que una vez había derribado a Meraxes. Este coloso de 136 kilos estaba montado en la cubierta de sus naves de guerra, y para tensar su potente cuerda, se empleaba un cabrestante del tamaño de una bañera. Con un alcance de casi 400 metros, esta ballesta permitió a las fuerzas de la Lanza del Sol ejercer una presión significativa sobre los defensores incluso antes de desembarcar. Dale cuerda. Dale cuerda. Un hombre corpulento con una calva rosada en la cabeza estaba de pie sobre la ballesta, dando órdenes a los sirvientes. Se llamaba Archibald, pero era más conocido por su apodo, Greenwoods. Calvo de este joven debido a una enfermedad, el grueso cuello y la calvicie de Greenwoods lo hacían parecer mucho mayor de sus veintitantos años. Los ayudantes se esforzaron al dar cuerda al cabrestante, tensando lentamente la cuerda del arco. El grueso proyectil de ballesta, casi del tamaño de una lanza corta, volvió a su posición, con su punta fría y afilada brillando a la luz de la luna. Con la vista fija en la mira, Greenwoods apuntó al timonel de un barco enemigo. El cabello plateado del timonel Tirosh lo convertía en un blanco fácil en la oscuridad. La ballesta del dragón se disparó con un golpe sordo, y el timonel apenas tuvo tiempo de reaccionar. Escuchó un silbido siniestro, pero ya era demasiado tarde. El proyectil le atravesó el hombro y lo clavó al mástil. Los marineros a su alrededor gritaron de horror, momentáneamente demasiado asustados para exponerse. No fue hasta que el capitán dio órdenes que recuperaron la compostura. Satisfecho con su disparo, Greenwoods ordenó inmediatamente que se cargara otro proyectil. Mientras las fuerzas de Sunspear ejercían presión, no se podía decir lo mismo de Miripentos. Illyrio había gastado una suma considerable para nombrar a Connington capitán de un buque de guerra, pero a pesar de la amplia experiencia de Connington al mando de tropas, los soldados bajo su mando no estaban muy entusiasmados. Cuando Connington les instó a intensificar el ataque, los marineros dudaron. «Capitán, no hay recompensa por ganar esta batalla», comentó un marinero con una nariz roja y brillante. «Hemos oído que solo lucha porque tiene deudas. Si arriesgamos demasiado nuestras vidas, perderemos tanto nuestras deudas como nuestras vidas. ¿Qué sentido tiene?» Connington se quedó sin palabras. «Pero aún tienes familia, ¿no? Si pagas tus deudas pronto, podrías darles una vida mejor», intentó razonar. Pero los soldados solo se rieron. «Señor, nuestras familias ya nos han transferido legalmente todas sus deudas. Solo se sentirán aliviadas si no logramos recuperarlas». Connington sintió una oleada de impotencia. Había llegado a Tirosh en busca de Aegon, pero tras pasar tanto tiempo en la Compañía Dorada, no había comprendido la gravedad de la situación en Tirosh. Con tropas de tan baja calidad, no podía desplegar todo su potencial y se vio atrapado en un ejército que era como un gigante con pies de barro. En el Palacio del Arconte, en lo alto del campanario, la tensión era palpable. «Archon, el general Toland ha preguntado a dónde desea enviar tropas para sofocar la rebelión», preguntó un asistente. Cambronne permanecía impasible frente a un mapa de Tirosh colgado en la pared. Hacía menos de una hora que había recibido noticias terribles. La flota de Lanza del Sol había lanzado un ataque desde el oeste. Casi simultáneamente, la flota combinada de Miripentos había atacado desde el norte. Y ahora, para colmo, había llegado la noticia de que los esclavos de las minas de cobre se habían rebelado. Lo más alarmante, la revuelta se dirigía directamente hacia su palacio.
La mente de Cambrón iba a 1000 por hora. Con las malas noticias llegando a raudales, tenía que decidir rápidamente a dónde enviar a sus fuerzas, pero el flujo constante de contratiempos lo tenía hirviendo de irritación. ¿Dónde está Toland?, gritó Cambrón, desbordándose de frustración. Solo viene a verme cuando hay un problema. ¿No debería estar al mando del frente? El mensajero se estremeció ante la reprimenda, pero Cambrón sabía que, tras desahogar su ira, aún necesitaba averiguar de dónde obtener refuerzos. HMPH. La Alianza Mir-Pentos. Exclamó Cambrón con desdén, despreciando a Pentos. Para él, Pentos era una ciudad-estado que había perdido 4 de 5 batallas contra Braavos, e incluso en su única victoria, se vio obligada a someterse a Braavos, abandonando la gloriosa tradición de la esclavitud valiria en las ciudades libres. Esta reputación como la más débil de las 9 ciudades libres, con menos de 20 naves de guerra y poco más de 10.000 soldados, hacía que Pentos resultara ridícula a los ojos de Cambrón. Se dirigió al mensajero con una decisión. Envía tropas del norte para sofocarlos. Sí, mi señor. Respondió el mensajero, apresurándose a marcharse. Cambrón estudió el mapa, calculando el tiempo que tardarían en llegar los refuerzos. Al menos 1 hora, y con el tiempo necesario para reunirlos, 1 hora y media. Aún tenía 1000 guardias inmaculados en su palacio, así que creía que podría resistir. Pero justo en ese momento, otro mensajero desaliñado irrumpió en su estudio. Su sola presencia presagiaba malas noticias. «Habla», exigió Cambrón. «Archón, la fortaleza de la llama del dragón ha caído, y los azotados por el viento se han apoderado de nuestro puerto oriental». «¿Los azotados por el viento? ¿Y la manada de lobos? ¿Qué están haciendo?» «No lo sé, Arconte. Estábamos en pleno entrenamiento cuando de repente apareció una nube de humo verde, y entonces los azotados por el viento atacaron de la nada. Humo verde», repitió Cambrón, sintiendo un escalofrío al recordar las historias que había oído de piratas sobre algo similar. El año pasado, un hombre había infundido terror en los corazones de esos piratas. Viserys Targaryen. «Azotado por el viento, hijo de puta», maldijo Cambrón, dándose cuenta de que había caído en una trampa descomunal, aunque no lograba precisar cuándo ni cómo se había tejido la red. Tampoco entendía por qué Pentos y los azotados por el viento estaban involucrados en esta supuesta coalición. Sabía de la conexión entre el líder de los azotados por el viento y Pentos, pero esta alianza no tenía sentido para él. Dio unos cuantos tragos largos de agua helada de la jarra que tenía al lado, intentando calmarse y concentrarse en la crisis inmediata. Las murallas de Tirosh eran altas, y la flota que se encontraba fuera no podía atravesarlas por el momento. El problema más acuciante ahora era sofocar la rebelión de esclavos. Como noble de las ciudades libres, Cambrón sabía perfectamente que, desde la caída de Volantis, las ciudades libres habían perdido el poder de conquistarse entre sí. Aunque la repentina coalición de 4 potencias parecía amenazante, confiaba en que, si lograba mantener la ciudad, finalmente se retirarían. Mientras tanto, a través de los ojos de su águila dorada, Viserys observó un ejército que se acercaba al palacio. Llegarían en menos de 1 hora. Esto significaba que, en ese lapso, él y sus fuerzas debían irrumpir en el palacio y capturar a Cambrón con vida si querían ganar. Al mirar a su alrededor, Viserys contó menos de 10.000 mineros rebeldes a su lado. Pero si tan solo pudieran abrir la puerta del palacio, la mitad de la batalla estaría ganada. Viserys se volvió hacia los esclavos que estaban detrás de él, con voz cortante y autoritaria. «Rápido. Entren al palacio. Maten al arconte. Nunca más serán esclavos. Matad al arconte. No más esclavos. Matad al arconte. No más esclavos». El grito de guerra de Viserys resonó entre la multitud, condensándose en un poderoso eslogan unificado. En 15 minutos, más de 10.000 rebeldes decididos habían llegado a las puertas del palacio. En las murallas del palacio, los arqueros se asomaban desde sus escondites, lanzando una lluvia de flechas sobre la multitud. En cuestión de segundos, cientos de esclavos cayeron bajo la mortífera lluvia.
La oscuridad de la noche ofrecía poca protección, y la muerte se cobró sus víctimas rápidamente. De repente, se oyó un grito a sus espaldas. ¡Apártense! Aparecieron varios jinetes que arrastraban una vagoneta cargada de mineral pesado que Viserys había preparado con antelación. Jorah ordenó a algunos rebeldes que tiraran de la vagoneta por un lado, mientras que otros la empujaban desde atrás. ¡Muévanse rápido! ¡Refuercen la puerta!, gritó un guardia en la muralla de la ciudad, dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Pero ya era demasiado tarde. Cuando el carro se acercaba a la puerta, las cuerdas que lo sujetaban se cortaron y la carga de 4 o 5 toneladas se lanzó hacia adelante con una fuerza imparable. Tanto los guardias como los mineros observaban con tensa expectación cómo el enorme carro se estrellaba contra la puerta como un ariete. «A la carga», ordenó Viserys. Como una represa que se rompe, más de 10.000 mineros irrumpieron a través de la puerta destrozada, invadiendo los terrenos del palacio como una implacable inundación gris. La avalancha de cuerpos se abrió paso a la fuerza, anulando cualquier resistencia. En medio del caos, los más débiles fueron pisoteados, y sus muertes pasaron desapercibidas en el frenesí del asalto. Desde su privilegiada posición en el campanario, Cambrón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aún sin experiencia militar, sabía el destino que le aguardaba si caía en manos de los esclavos enfurecidos. «¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que los Inmaculados los detengan!», gritó Cambrón desesperadamente. Pero los Inmaculados no necesitaban órdenes. Ya estaban en formación. Cuando los mineros rebeldes irrumpieron en el palacio, 1000 soldados inmaculados formaron 10 cuadrados compactos, una formidable muralla de carne y acero. Incluso los esclavos más incultos conocían la temible reputación de los Inmaculados. Se decía que, bajo las murallas de Khor, 3000 Inmaculados habían contenido a decenas de miles de guerreros Dothraki. Aunque solo 600 sobrevivieron, obligaron a los Dothraki a inclinar la cabeza en señal de derrota, cortándose el cabello en señal de sumisión. Mientras los Inmaculados se preparaban para lanzar su contraataque, Conoira dio un paso al frente, escudo en mano, interponiéndose entre sus antiguos compañeros y las filas rebeldes. Sabía que las palabras de rendición que Viserys le había ordenado pronunciar probablemente caerían en saco roto entre los Inmaculados, pero había decidido cumplir sus órdenes de todos modos. «Inmaculados. Soy uno de vosotros. Todos somos esclavos. Vosotros sois esclavos, y esta gente también lo fue hace poco. Dejad las armas y dejadnos pasar. Seréis hombres libres», gritó Conoira, poniéndose a la luz de las antorchas para que los Inmaculados pudieran verlo con claridad. Pero, tal como Conoira había previsto, su súplica cayó en saco roto. Los Inmaculados permanecieron impasibles, su disciplina inquebrantable. Viserys ya preveía este resultado y no confiaba únicamente en la persuasión. En cambio, esperaba la señal. Las flechas llameantes que darían comienzo a la siguiente fase del ataque. Detrás de él, los mineros contenían la respiración, esperando un milagro. Ninguno de ellos deseaba enfrentarse a los Inmaculados en combate. Pero a la orden del comandante de los Inmaculados, 1000 lanzas surcaron el aire en dirección a los mineros rebeldes. La mayoría de los esclavos desnutridos ni siquiera vieron venir los proyectiles, pero no importó. La lluvia mortal de lanzas dio en el blanco, salpicando de sangre las filas de los sublevados. Aunque la noche ocultaba gran parte de la carnicería, el denso olor a sangre, rico en hierro, impregnaba el aire, inconfundible y nauseabundo. Milen sintió una sensación cálida y pegajosa en la mejilla. La tocó y se dio cuenta de que era sangre. Antes de que pudiera comprender del todo lo que sucedía, fue arrojado al suelo. Al alzar la vista, vio que Old York había caído encima de él, con una lanza clavada en el pecho. «Viejo York. Viejo York», gritó Milen, sacudiéndolo. A pesar de la herida mortal, los ojos del viejo York brillaban con una luz extraña. «Sigue al maestro, sigue viviendo», logró decir el viejo York antes de que la luz en sus ojos se atenuara y se quedara en silencio. «Vieja York. Vieja York». Milen siguió sacudiéndolo, negándose a aceptar la realidad de su muerte.
Pero antes de que pudiera siquiera procesar lo sucedido, otra lluvia de lanzas cayó sobre él. El ejército rebelde tan solo una hora antes esclavos jamás había vivido una batalla como esta. El pánico se extendió rápidamente entre sus filas. Algunos clamaban por sus padres, otros huían. La enorme puerta del palacio, a sus espaldas, se convirtió en un cuello de botella, provocando una estampida cuando más de 10.000 personas se apiñaron como una olla de gachas negras hirviendo. El olor a sangre se hizo más fuerte, y quedó claro que aquello se estaba convirtiendo en una masacre. Correr. Quítate del camino. No me empujes. Antes de que Viserys pudiera recuperar el control, los Inmaculados avanzaron como una afilada espada lista para abrirse paso entre sus fuerzas. Kago, al ver a los esclavos de la mina intentando huir, se enfureció. En su furia, blandió su espada curva, derribando a algunos de los suyos en un intento por restablecer el orden. Pero en lugar de reagrupar a las tropas, sus acciones tuvieron el efecto contrario. Los esclavos, al ver su armadura, lo confundieron con uno de los hombres de Cambrón, lo que provocó que huyeran aún más rápido. La escena caótica se vio interrumpida por el repentino sonido de los gongs, familiares para los mineros de la mina de Viserys. Era la señal de la hora de comer, una rutina tan arraigada que, incluso en medio del caos, el sonido les provocaba un reflejo. Algunos mineros, incluso en su pánico, comenzaron a salivar al oírlo. El sonido de los gongs rompió el pánico, devolviendo momentáneamente la cordura a algunos de los mineros que huían. Pero la situación seguía siendo crítica. Los Inmaculados se acercaban y el ejército rebelde estaba al borde del colapso. Aunque corras ahora, te matarán. A la carga. La única forma de sobrevivir es luchar. Gritó Regis desde un punto elevado, su potente voz abriéndose paso entre el caos y calmando a parte de la multitud aterrorizada. Tenemos 30.000 hombres, ellos solo 1.000. Derrotémoslos. Derrotémoslos a todos. Su voz se quebró al final, pero el mensaje había calado hondo. Los esclavos no sabían las cifras exactas, pero comprendían que 30.000 era mucho más que 1.000. En ese instante, una antorcha llameante se abalanzó sobre las filas de los Inmaculados. Pero no se trataba de una simple antorcha, sino de una botella de fuego valirio, un arma incendiaria que Viserys había preparado. Las botellas explotaron al impactar, creando un muro de fuego amarillo verdoso que ralentizó considerablemente el avance de los Inmaculados. Sin embargo, lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a Viserys. Algunos Inmaculados se incendiaron y, aunque se separaron brevemente, no se desbandaron. A pesar del intenso calor y las llamas, lograron extinguir el fuego en cuestión de minutos y se reincorporaron a la lucha, con los cuerpos chamuscados pero con la determinación intacta. Ver a estos guerreros seguir luchando, a pesar del dolor y las quemaduras, le granjeó a Viserys un respeto aún mayor. El incendio forestal, si bien era más intenso y difícil de extinguir que las llamas normales, apenas causó molestias entre estos temibles soldados. Era evidente que el entrenamiento de los Inmaculados los había preparado para casi cualquier cosa, incluso para el fuego. Viserys había oído hablar de sus brutales métodos de entrenamiento. Enfrentarse a sus peores miedos de frente hasta que dejaran de ser miedos. Al parecer, incluso se habían entrenado para resistir el fuego. Pero Viserys guardaba más ases bajo la manga. Aún conservaba su magia de fuego. Protegido por Conuira y los demás, Viserys dejó a un lado su alabarda y convocó a varias serpientes de fuego, que se deslizaron hacia adelante sembrando el caos entre las filas enemigas. Los Inmaculados, poco familiarizados con la magia, se estremecieron visiblemente. Cuando uno de ellos vio una serpiente de fuego amarillo verdoso abalanzándose sobre él, se quedó paralizado de terror. Aunque finalmente intentó huir, la lanza de su propio compañero lo alcanzó antes de que pudiera retirarse, un sombrío recordatorio de la disciplina que mantenían los Inmaculados. Sin embargo, las serpientes de fuego comenzaron a despertar un miedo primigenio en los Inmaculados, algo que ni siquiera su entrenamiento podía reprimir. Uno a uno, más soldados Inmaculados empezaron a flaquear, y el miedo se extendió como la pólvora entre sus filas.
Aquellos que ya habían sufrido las consecuencias del fuego valirio encontraron la visión de las serpientes particularmente aterradora. La desarticulación en la línea del frente de los Inmaculados los obligó a retirarse. Aunque Viserys deseaba poder mantener el ataque, su magia tenía sus límites. Invocar 7 u 8 serpientes de fuego a la vez ya lo estaba llevando al límite. Aún así, el caos que había provocado bastó para dar ventaja a sus fuerzas. Los mineros, incapaces de ver con la misma claridad que Viserys, creyeron que las bombas incendiarias habían hecho retroceder a los Inmaculados. Los que estaban al frente y presenciaron a las serpientes de fuego comenzaron a murmurar entre sí. Esto debe ser la voluntad de los dioses. Nos están ayudando. Una vez que ese fanatismo se afianzó, se convirtió en una fuerza poderosa. La escena que tenían ante sí ya no era solo una batalla, sino una intervención divina. A la carga. Bramó Regis, con la voz ronca y ensangrentada por el esfuerzo. La visión de los Inmaculados en retirada y las serpientes de fuego había infundido nuevas fuerzas a los rebeldes. Avanzaron con renovado vigor, convencidos de que los dioses mismos estaban de su lado. Viserys, al frente de un pequeño grupo de rebeldes y algunos Inmaculados desertores, se enfrentó con precisión a la guardia del palacio. Su habilidad les permitió abrir una pequeña brecha en la formación de los Inmaculados, pero los soldados de élite se reagruparon rápidamente, rodeando a Viserys y sus hombres. El maestro está justo delante. Sálvenlo. Gritó un minero, recordándoles a los demás los juramentos que habían hecho. Uno a uno, tomaron sus picos y se unieron a la lucha. Primero 1, luego 2, luego 3. Pronto, más y más mineros se lanzaron al ataque, impulsados por su renovada determinación. Con la ayuda de su doble perspectiva y los 20 Inmaculados restantes, junto con Kago, Viserys finalmente logró romper la línea defensiva de los Inmaculados. Los Inmaculados que los seguían intentaron perseguirlos, pero rápidamente fueron neutralizados por los mineros que los rodearon, desesperados por proteger a su líder. Mientras tanto, Cambronne permanecía en el campanario, con una vista despejada del campo de batalla. Observaba a través de un telescopio de una sola lente la caótica escena que se extendía a sus pies. Las llamas provocadas por el fuego valirio iluminaban la noche, permitiéndole ver la batalla con una claridad asombrosa. Observó cómo Viserys y su pequeño grupo rompían las líneas enemigas, para luego desaparecer en la oscuridad poco después. En una batalla con decenas de miles de combatientes, unas pocas docenas apenas se notaban, y Cambronne restó importancia a su presencia. Se mantuvo confiado, sabiendo que aún contaba con casi 50 guardias armados protegiéndolo. Creía que sus Inmaculados habían repelido eficazmente el ataque rebelde. Dirigiendo su mirada hacia el norte, Cambronne divisó las banderas de los refuerzos que se retiraban de la línea defensiva septentrional. La visión lo llenó de emoción. «Están aquí. Por fin están aquí», exclamó, golpeando con júbilo el muro de piedra tosca, con las palmas enrojecidas por la fuerza del golpe. Aunque los refuerzos apenas sumaban unos 3000 hombres, Cambronne estaba seguro de que serían más que suficientes para sofocar la rebelión de los esclavos. Ya había decidido que todos los rebeldes serían ejecutados como una brutal advertencia para los demás esclavos de la ciudad. Pero de repente, sus pensamientos triunfales fueron interrumpidos por una voz frenética. «Archon, hay una rebelión de esclavos al oeste del palacio». «¿Qué?». El telescopio de Cambronne se le resbaló de la mano, golpeando contra la barandilla antes de caer en la hierba oscura. Instintivamente intentó alcanzarlo, pero sus dedos apenas rozaron el borde. «Los esclavos están atacando a nuestras fuerzas con ferocidad», continuó el guardia con voz temblorosa. «Están matando a nuestros hombres y luego se retiran». Cambronne, desconcertado y cada vez más desesperado, exigió: «¿Quién los está liderando?». El explorador, visiblemente conmocionado, balbuceó: «Archon, los oí gritar algo sobre una madre joven». «Sí, es madre joven». «¿Madre joven?», repitió Cambronne, incrédulo. La frase parecía una contradicción imposible. ¿Cómo podía asociarse madre con joven? En ese preciso instante, otra voz habló a su lado. «Archon, ahora recuerdo. Madre joven es Dany, la hermana de Viserys».
Daenerys. La mente de Cambrón se aceleró, como si intentara aferrarse al extremo suelto de un ovillo de hilo enredado, tratando de desentrañar el misterio pero encontrándolo justo fuera de su alcance. Antes de que pudiera asimilar las implicaciones, otro explorador se apresuró a llegar con noticias escalofriantes. Archon. Más de 20 rebeldes ya han irrumpido en la torre. Aunque Viserys y su grupo ya habían eliminado a los guardias que se encontraban fuera del campanario, les esperaban más en la escalera de caracol del interior. ¡Zas, zas, zas! Varias flechas de ballesta surcaron el aire en su dirección, pero su armadura absorbió el impacto, dejándolos ilesos. Sin embargo, al instante siguiente, un escuadrón de espadachines fuertemente armados, vestidos con el característico verde de Cambrón, les bloqueó el paso. Desde sus capas hasta sus armaduras, todo en ellos lucía ese tono distintivo, lo que los identificaba como la guardia personal del arconte. Pero Viserys no tuvo tiempo de admirar la uniformidad de sus atuendos. En el reducido espacio de la escalera, su alabarda resultaba incómoda. Su largo alcance era más un estorbo que una ayuda. Con solo dos opciones de ataque viables, estocada y parada, era fácil para un oponente esquivarla. Consciente de ello, Viserys ajustó su estrategia. Levantó la alabarda hasta la oreja y la arrojó contra los espadachines que se acercaban. El guardia alzó su escudo, confiado en su defensa, pero la alabarda atravesó con facilidad tanto el escudo como la armadura, empalándolo. El hombre quedó atónito al ver el arma clavada en su estómago, con la incredulidad reflejada en su rostro. ¿Qué clase de monstruo es este?, pensó, haciéndose eco de las expresiones de asombro de sus compañeros. Incluso Konoira y los demás que seguían a Viserys quedaron momentáneamente atónitos ante su poder descomunal. Un segundo después, Viserys desenvainó su espada de acero valirio y cargó hacia adelante. Verlo acortar la distancia con tanta rapidez bastó para que los soldados acorazados restantes huyeran despavoridos. Pero no habían contado con la velocidad de Viserys. Los alcanzó sin esfuerzo, cortando los puntos débiles entre sus cascos y armaduras. Aunque llevaban cota de malla debajo, esta ofrecía poca protección contra el afilado acero valirio. 2 soldados cayeron, sus cabezas rodando por el suelo de piedra. Los guardias restantes dejaron escapar gritos ahogados de terror, dándose cuenta de que se enfrentaban a algo que superaba con creces su entrenamiento. Con el ánimo por los suelos y el cuerpo agotado por la pesada armadura y la escalada, los guardias restantes sabían que no podrían escapar de Viserys. Bajo el peso aplastante del miedo y el cansancio, uno de ellos cayó de rodillas, rindiéndose en el acto. Viserys, imperturbable, siguió subiendo las escaleras sin siquiera mirar atrás. Los demás soldados, al ver que les habían perdonado la vida, arrojaron rápidamente sus espadas escaleras abajo, reacios a arriesgarse a un nuevo enfrentamiento. Habían combatido contra muchos enemigos, pero ninguno como este. Liberado del obstáculo, Viserys se lanzó hacia adelante con una velocidad que dejó a Konoira y a los demás luchando por seguirle el ritmo. Mientras que la subida los dejaba sin aliento, Viserys parecía impasible ante el esfuerzo. Desde la perspectiva de su águila real, Viserys sabía que Cambrón aún tenía a unos 10 hombres custodiándolo. Peor aún, los refuerzos se encontraban a tan solo unos cientos de metros del campanario. La urgencia era evidente. Debía capturar a Cambrón, y debía hacerlo rápidamente, o todo estaría perdido. Maldita sea, ¿quién diseñó esta escalera de caracol?, murmuró Viserys, con la frustración a flor de piel mientras seguía subiendo. Había perdido la cuenta de cuántas veces había dado vueltas por los estrechos escalones, al menos 20, pero ya casi llegaba a la cima. Sabía que, una vez allí, tendría que enfrentarse a un grupo de 10 hombres fuertemente armados, y tendría que hacerlo solo. Mientras tanto, Cambrón, ajeno al caos que se desataba abajo, sentía que su confianza crecía al ver cómo se acercaban los refuerzos. En la torre. Aún hay enemigos en la torre, gritó Cambrón agitando la mano hacia sus tropas que se acercaban. Luego, volviéndose furioso hacia los guardias que tenía al lado, les espetó: no se queden ahí parados. Ustedes también griten. Ajeno a la situación exacta que se desarrollaba abajo,
Cambrón se tranquilizó al saber que los hombres que estaban abajo eran guerreros de primera clase. Creía que, aunque el intruso fuera fuerte, no podrían alcanzarlo tan rápido. Siguiendo su orden, los guardias se asomaron por la barandilla y comenzaron a gritar. «¡Oye! Hay enemigos en el campanario. Ven rápido». «Hay enemigos». El oficial al mando de los refuerzos no pudo entender las palabras exactas al principio, pero no tardó en darse cuenta de que algo andaba muy mal en el campanario. Rápidamente envió un pequeño equipo de unos 100 hombres para investigar. Justo cuando Cambrón y sus guardias gritaban, una voz tranquila pero autoritaria interrumpió el estruendo. «Deja de gritar». Cambrón sintió un escalofrío que le recorrió el pecho. Se giró y vio una figura que emergía de las sombras. Un hombre que empuñaba una espada de acero valirio con un distintivo patrón ondulado. La armadura que vestía estaba adornada con un dragón de 3 cabezas con ribetes dorados, y con casi 1,9 metros de altura. Su identidad era inconfundible. Cuando Cambrón supo que los azotados por el viento se habían vuelto contra él, sospechó que Viserys tramaba algo grande. Pero no esperaba una rebelión de esclavos de tal magnitud, ni imaginaba que Viserys sería tan formidable. Ahora, al verlo en persona, Cambrón se quedó atónito, aunque intentó disimularlo. Pero no importaba, se dijo a sí mismo. Sus refuerzos estaban cerca y aún tenía a su lado a más de una docena de guardias fuertemente armados. Quizás no comprendiera cómo Viserys había logrado acabar con los piratas tan rápidamente, pero eso ahora parecía irrelevante. «Aquí tengo 11 hombres, y estás solo. ¿Cómo te atreves a venir?», se burló Cambrón, intentando aparentar seguridad. Sin embargo, al mirar a Viserys, que había subido las escaleras con una velocidad alarmante, una inquietud lo carcomió. Sabía que esos 10 soldados fuertemente armados serían un desafío, pero Viserys no estaba allí para hablar. Sin dudarlo, blandió su espada de acero valirio contra Cambrón. «¡Ataquen!», gritó Cambrón, y una docena de soldados acorazados se lanzaron al ataque para rodear a Viserys. Atacaron en conjunto, plenamente conscientes de su temible reputación, confiados en que su superioridad numérica acabaría por superarlo. Al fin y al cabo, por muy hábil que sea, un hombre sangra si le clavan una espada. Sin embargo, una vez más, las cosas no salieron como esperaban. Viserys se movía con una agilidad asombrosa, deslizándose entre sus filas como una sombra. Siempre encontraba el ángulo perfecto para esquivar sus golpes, impidiendo que lo acorralaran. Tras una docena de intercambios, se quedaron atónitos al darse cuenta de que ya habían perdido a 3 hombres. «¿Qué clase de monstruo es este?», exclamó un soldado, haciéndose eco de los pensamientos de sus compañeros. Incluso Cambrón, que observaba desde la distancia, no pudo evitar maravillarse ante la destreza de Viserys. La fuerza y la precisión que demostraba recordaban a leyendas como la espada del amanecer o Carro, la primera espada del Señor del Mar. Pero la admiración pronto se convirtió en temor al darse cuenta de que la batalla se acercaba inexorablemente. Cambrón, que se había estado escondiendo detrás del muro para evitar la pelea, escuchó de repente el sonido de un combate que provenía de las escaleras. A Viserys se le encogió el corazón. Acababa de enterarse de que un escuadrón había entrado en el campanario. Konuira y los demás estaban en clara desventaja numérica. Si no ponía fin a la batalla rápidamente, pronto se vería rodeado. Desesperado, Viserys tomó una decisión precipitada. Abrió su panel y asignó todos sus puntos asignables para restaurar su magia, sabiendo que sería un impulso temporal. Era como quemar la estufa con diamantes, un acto de pura desesperación, pero no le importaba. Una bola de fuego cobró vida en la palma de su mano, esparciendo una densa humareda por toda la habitación. Los ojos de los soldados ardían mientras intentaban ver a través del humo espeso, pero este los cegó, dejándolos indefensos. «Por los dioses, sí que tiene magia», fue el último pensamiento coherente de Cambrón mientras el humo lo envolvía. Cuando finalmente se disipó, se encontró frente al frío filo de la espada de Viserys, cuya hoja ya descansaba sobre su cuello. Los mineros sublevados se dividieron en 2 grupos. Uno rodeado por varios cientos de inmaculados, mientras que el otro se encontraba disperso por todo el palacio.
La historia ha demostrado una y otra vez cómo unos pocos cientos de soldados regulares bien armados podían aplastar fácilmente a decenas de miles de campesinos mal organizados al comienzo de una revuelta. Esta no fue la excepción. Jora, al mando de menos de 2000 mineros, se vio inmerso en una brutal lucha contra los Inmaculados. Al divisar a lo lejos los refuerzos de Tirosh, un escalofrío de temor se apoderó de él. Esto significaba que Viserys corría grave peligro. No había escapatoria. Ni siquiera necesitaba mirar atrás para saberlo. «¡Aguanta!», gritó Jora, con los ojos inyectados en sangre y desorbitados por la desesperación. Luchaba como un poseso, resbalando y cayendo sobre el suelo de piedra empapado de sangre. La dura superficie del palacio no podía absorber la sangre, que se acumulaba y se mezclaba con los miembros cercenados, haciendo casi imposible que alguien mantuviera el equilibrio. Sin aliento, Jora sintió el denso hedor a sangre llenar sus pulmones. Jamás había participado en una batalla tan feroz. Los Inmaculados avanzaban con paso firme, sus lanzas goteando sangre roja oscura, como las garras de demonios. Jora nunca se había enfrentado a un enemigo así. La mayoría de los grupos mercenarios evitaban el enfrentamiento directo con los Inmaculados, y con razón. Mientras contemplaba la posibilidad de retirarse, se dio cuenta con el corazón encogido de que su camino estaba bloqueado. Detrás de él yacían los cuerpos de los mineros caídos, y más allá, los impenetrables muros del palacio. La desesperación comenzó a apoderarse de él. De repente, un objeto dorado con forma de vara cayó del cielo, rozándolo por poco. Instintivamente, Jora lo esquivó, y el objeto impactó contra el suelo con un golpe sordo, salpicado de sangre. Alzó la vista y vio el águila dorada de Viserys sobrevolando la zona. Al darse cuenta de lo que había caído, Jora recogió el objeto. Era el cetro de los Inmaculados. «¡Ataquen! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a todos!», bramó el comandante de los refuerzos de Tirosh, con los ojos desorbitados por la sed de sangre, el abrumador olor a sangre llevándolo al borde de la locura. Pero al instante siguiente, Jora alzó el cetro en alto, gritando: «Dovaodir». La orden para los Inmaculados. Los soldados se detuvieron, con la mirada fija en el cetro que sostenía en la mano. «En nombre del cetro, ataquen», ordenó Jora con voz ronca, mientras apuntaba el cetro hacia los refuerzos. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. Los Inmaculados, que momentos antes habían combatido ferozmente contra los mineros rebeldes, de repente volvieron sus lanzas y cargaron contra los refuerzos de Tirosh. El comandante de los refuerzos los miró con incredulidad, consciente de la letal eficacia de los Inmaculados. Ver sus lanzas ahora dirigidas contra él le heló la sangre. Con los Inmaculados a la cabeza, los mineros se reagruparon y cargaron contra los refuerzos. El rumbo de la batalla cambiaba rápidamente. El hijo de Robbie, que dirigía a los refuerzos, pensó con desesperación: «Si Cambrón está a salvo, aún podemos salvar esto». Perder el palacio parecía un riesgo aceptable si eso significaba reagruparse para otra batalla. De repente, el grito penetrante del águila dorada de Viserys resonó en la noche, atravesando el caos como una hoja que atraviesa terciopelo negro. De repente, se oyó una voz familiar. Era la de Cambrón. «Todos, suelten sus armas. Suelten sus armas». En la costa, el asalto de la flota Lanza del Sol fue feroz, gracias a sus ballestas que disparaban proyectiles de dragón. Sin embargo, a pesar de la intensidad del fuego, la flota se mantuvo a una distancia segura, sin dar señales de desembarcar. Arianne caminaba nerviosamente de un lado a otro en la proa de su nave, rodeada por 7 u 8 soldados fuertemente armados que portaban escudos. Estaba a salvo, pero su visión estaba obstruida, permitiéndole solo vislumbrar Tirosh a través de los pequeños huecos entre los escudos. «Apártense un poco. Estamos tan lejos, ¿cómo podría lastimarme?», se quejó Arianne, intentando apartar a los guardias. Pero eran demasiado grandes y fuertes, y se mantuvieron firmes a pesar de sus esfuerzos. «Arianne». La voz severa de la víbora roja rompió la tensión. Arianne se giró para mirar a su tío y, al ver su expresión, retrocedió a regañadientes.
Tío, ¿por qué no hemos atacado la ciudad todavía? Preguntó, con la frustración apenas contenida. Ariane, esto es la guerra. Papá es el comandante, dijo Obara con tono firme. Pero Viserys dijo que iba a atacar la capital. Si presionamos más, estará más seguro, ¿verdad? Dispararemos 3 salvas más y luego nos prepararemos para aterrizar, ordenó la víbora roja. 3 rondas más, repitió Ariane, exasperada. Ariana. Obara advirtió de nuevo. Frustrada, Ariane dio un pisotón y se marchó furiosa, desahogándose. Ya intuía que ni la flota de la coalición ni la suya propia se habían comprometido realmente con el ataque. La preocupación la carcomía. ¿Qué estaba pasando dentro de la ciudad? ¿Estaba teniendo éxito el asalto de Viserys? La víbora roja compartía su preocupación. Sabía que quienes se encontraban en Tyrosh debían estar luchando desesperadamente, posiblemente incluso a punto de ser capturados. Pero también creía que Viserys no era un hombre cualquiera y que encontraría la manera de prevalecer. En ese instante, una gaviota blanca se posó en el buque insignia. Víbora roja la miró, y su segunda hija, Nymeria, se adelantó para recoger la nota atada a la pata del ave. ¡Padre! Viserys dice que ha tomado el palacio y capturado al arconte con vida. Quiere que nos reunamos con él en la parte occidental de la ciudad. Red Viper apenas podía creerlo. Tomó la nota y la leyó él mismo. Tomó el palacio y capturó al arconte con vida, repitió, asombrado. ¿De dónde sacó un ejército? La víbora roja estaba perpleja. Nunca había estado dentro del palacio de Tyrosh, pero desde fuera parecía inexpugnable sin al menos 5000 soldados de élite. De alguna manera, Viserys debía de haber reunido semejante fuerza. Finalmente, la víbora roja decidió lanzar un ataque a gran escala. Con el líder enemigo capturado, la moral de los defensores se derrumbaría. Era el momento de atacar con fuerza y cosechar los frutos de la victoria. Cesen el hostigamiento a la ciudad y prepárense para desembarcar. Ordenó, dando instrucciones a los barcos para que se acercaran a la costa. Ariane se puso el casco con entusiasmo, lista para ser la primera en saltar del barco. Nymeria, vigílala. Obara y yo iremos, ordenó la víbora roja. No. Tío, no. Me lo prometiste. Protestó Ariane, desbordándose de ira. Prometí traerte a Tyrosh, no dejarte ir a la guerra, respondió la víbora roja con una mirada astuta mientras Ariane se enfurecía. No te preocupes, iremos a buscarte después de haber eliminado al enemigo, añadió, dejando a Ariane observando impotente como él y los demás desembarcaban. Mientras tanto, Connington, observando la batalla desde la Alianza Mir-Pentos, estudiaba la situación con atención. Había sugerido que el mejor punto estratégico para vigilar el enfrentamiento entre las flotas de Pentos y Lanza del Sol era su confluencia. Pero a pesar de su posición estratégica, Connington no se mostraba optimista sobre el resultado de la batalla. Como antiguo mano del rey, tenía la perspicacia de comprender que la coalición, aunque feroz, podría no lograr mucho. La flota de la Lanza del Sol parecía compartir sus dudas. No arriesgarían sus vidas hasta estar seguros de la victoria. La moral de los marineros era baja y había pocas esperanzas de éxito. Entonces, para sorpresa de Connington, la flota Sunspear inició una operación de desembarco. ¿Qué está pasando?, se preguntó, desconcertado. No podía entender por qué Doran, conocido por su cautela, permitiría que Víbora Roja lanzara semejante ataque. El ensangrentado Jorah finalmente se reunió con Viserys. Pero lo que más asombró a Viserys fue Regis, quien, a pesar de tener 7 u 8 flechas clavadas en el pecho, seguía en pie y ansioso por recibir más. Tras confirmar que Regis no estaba al borde de la muerte, Viserys suspiró aliviado. Señor, hemos tomado el control de todo el palacio, y los refuerzos ahora son nuestros prisioneros, informó Jorah. Sí, asintió Viserys, y luego se volvió hacia Conoira. Tú y Regis quédense aquí y custodien el palacio. Entendido, mi señor, respondió Conoira sin dudarlo. Señor, permítame ir con usted, dijo Regis con entusiasmo. Ejecuta la orden, ordenó Viserys con tono severo.
Regis, desanimado, estaba a punto de replicar, pero Viserys suavizó un poco su tono. Habrá muchas oportunidades en el futuro. Voy a dar el golpe final y no puedo permitirme que nada salga mal. Entendido. Respondió Regis con renovada determinación, al igual que los demás. Acto seguido, se prepararon para partir. Cambronne, que se encontraba cerca, observaba a Viserys con una mezcla de temor e incredulidad. Apenas 2 meses atrás, este mercenario había estado de su lado, aniquilando enemigos. Ahora, se alzaba victorioso, habiendo cambiado el rumbo de la batalla e incluso movilizado a los esclavos de la ciudad para tomar el palacio de Cambronne. Cambronne sentía que había perdido injustamente, pero la astucia aún brillaba en sus ojos. ¿Cómo piensas gobernar Tirosh? Le preguntó a Viserys, poniéndolo a prueba. Gobierno conjunto. Eso es lo que acordamos nosotros y nuestros aliados desde el principio, respondió Viserys. Los ojos de Cambronne se iluminaron con esperanza. Eso suena razonable, pero ¿has pensado en cómo proteger tus propios intereses? Una sonrisa burlona apareció en el rostro de Viserys al darse cuenta de que había subestimado a Cambronne. A pesar de estar al borde de la destrucción, Cambronne seguía tramando algo, intentando encontrar la manera de mantener su poder. Di lo que realmente piensas. No te guardes nada, dijo Viserys. Al ver que sus intenciones habían quedado al descubierto, Cambronne decidió ser directo. Príncipe, puesto que puede movilizar esclavos, debería utilizarlos como base de su poder después de la guerra. Tirosh tiene menos de 300.000 habitantes, pero 250.000 de ellos son esclavos. Si ordena su emancipación, Tirosh será suyo. Jorah, que estaba cerca, asintió con la cabeza. Al fin y al cabo, habían sido los esclavos quienes habían ayudado a Viserys a ganar la guerra, y la sugerencia de Cambronne parecía totalmente factible. Viserys se detuvo de repente y se giró para mirar a Cambronne. Al ver esto, Cambronne pensó que se había ganado a Viserys y esperó ansiosamente su respuesta. ¡Qué gran idea!, exclamó Viserys, como si acabara de darse cuenta del potencial. El corazón de Cambronne se llenó de esperanza, pero duró poco. Si abolí la esclavitud en Tirosh, mire, incluso Volantis me declararán la guerra, continuó Viserys, con un tono cada vez más cortante. Eso te daría la oportunidad perfecta para contraatacar y matarme. ¿Es ese tu brillante plan? Viserys remataba cada palabra con una bofetada en la cara de Cambronne. Con cada golpe, el corazón de Cambronne se hundía más en la desesperación. No, príncipe. No, suplicó Cambronne, pero Viserys permaneció impasible. No quería matarte, dijo Viserys con fingido arrepentimiento. Quería utilizarte. Pero parece que no puedes renunciar a tu identidad como arconte. No te preocupes, me aseguraré de que te entierren con tu corona. Mientras las palabras de Viserys calaban hondo en Cambronne, sus piernas flaquearon. Comprendió demasiado tarde que su propia astucia había sellado su destino. Si tan solo no hubiera intentado ser listo, tal vez habría sobrevivido. Pero ahora, frente a aquel joven mucho más peligroso de lo que había previsto, Cambronne solo podía sentir un profundo arrepentimiento. Príncipe, por favor, es un malentendido. Solo estaba haciendo una sugerencia. Aulló Cambronne con desesperación, con la voz quebrándose mientras intentaba convencer a Viserys de su sinceridad. El miedo en sus ojos era palpable, pero si Viserys no hubiera descubierto su farsa, casi le habría creído. En realidad, Viserys aún no se había decidido a matar a Cambronne. Gracias a sus sueños de dragón, podía prever y prevenir la mayoría de los peligros antes de que se convirtieran en una amenaza. Sin embargo, la ambición y la astucia que Cambronne había demostrado dejaban claro que someterlo sería una tarea titánica. Tras la toma de Tirosh, Viserys necesitaba una base sólida. La reconstrucción después de la guerra requeriría burócratas experimentados, y eliminarlos a todos haría casi imposible mantener el control sobre la ciudad. El destino de la Madre de Dragones original fue un crudo recordatorio de los peligros de eliminar a demasiados gobernantes locales.
Tirosh podía albergar un ejército de 20.000 hombres, y si Viserys lograba asegurar los territorios en disputa, esa cifra podría incluso ascender a 50.000. Pero esto dependía de su capacidad para establecer un gobierno eficaz. Sin embargo, la implacable astucia y la resistencia de Cambronne resultaban profundamente inquietantes. Para alguien que había pasado de ser un poderoso arconte a un prisionero en tan poco tiempo, su rápida recuperación del shock era desconcertante. Era evidente que mantener cerca a alguien tan peligroso como Cambronne suponía un riesgo considerable. Príncipe, estoy dispuesto a darte todo lo que poseo. Por favor, perdóname la vida. Suplicó Cambronne, con la voz temblorosa de desesperación. Viserys se inclinó hacia él, con un tono frío y amenazador. En un instante, convencerás a los soldados de afuera para que se rindan. Si lo haces, te daré una muerte rápida. Cambronne se estremeció al oír las palabras de Viserys. Sabrás lo que es sobrevivir a un desastre, añadió Viserys con tono amenazador. Y entonces, serás obediente. Mientras se desarrollaba este tenso enfrentamiento, la flota de Lanza del Sol ya había comenzado a desembarcar. Sin embargo, el feroz contraataque de Tirosh había infligido pérdidas significativas. Toland, quien supervisaba el mando, no comprendía por qué los defensores habían intensificado repentinamente sus esfuerzos, pero no tenía más remedio que mantener su posición. Justo cuando Toland estaba a punto de conducir a sus guardias al frente para reagrupar a sus tropas, un subordinado se acercó corriendo, sin aliento. Señor, el arconte ha sido capturado. ¿Qué? El mundo de Toland dio vueltas como si le hubieran golpeado en la nuca. Mareado y desorientado, tuvo que agarrarse a un ayudante para no desmayarse. Rápidamente, condujo a sus hombres desde las murallas de la ciudad y, a la luz creciente del amanecer, divisó dos figuras conocidas: Cambronne y Viserys. Junto a ellos, decenas de hombres gritaban al unísono: «Escuchen. Su arconte ha sido capturado. Depongan las armas y les garantizamos su seguridad. Depongan las armas». Las piernas de Toland cedieron y se desplomó al suelo. Supo entonces que el partido había terminado. Final del capítulo.